Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de gritar a los cuatro vientos. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un mar de secretos, en un torbellino de especulaciones y en un drama que para muchos es el santo grial de los chismes turcos. Hoy, desenterramos una historia que sacudió el mundo de las celebridades turcas, un secreto que, según las malas lenguas, rompió una de las parejas más queridas, admiradas y deseadas de la televisión, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, así como lo escuchan. Y no se pierdan ni una sola palabra porque hoy les voy a revelar la verdad, o al menos, lo que se dice que es la verdad detrás de esta historia que ha sido objeto de debate y especulación durante años. Ya sé que muchos de ustedes, mis fieles seguidores, son fanáticos de las telenovelas turcas y especialmente de estos dos bombones. A Atay, el rey indiscutible, con esa mirada que derrite el hielo, con su presencia imponente y con esos papeles inolvidables que lo han convertido en un ícono de la actuación. Y Serini, una actriz con un talento innegable, con una versatilidad que asombra y con una belleza que cautiva a todos, desde la abuela más conservadora hasta la jovencita más moderna. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué fue ese secreto, ese rumor, esa chispa que, según las malas lenguas, acabó con su relación de ensueño? Pues hoy vamos a desentrañar todo eso, vamos a remover los escombros, a desenterrar los archivos y a sacar a la luz detalles que quizás no hayan escuchado en ningún otro lugar. Así que si son nuevos por aquí, si son recién llegados a esta comunidad de amantes de los chismes turcos, consideren seriamente suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo chismecito jugoso, ni una sola noticia bomba, ni una sola historia apasionante como esta. Ya verán, este canal es su nuevo paraíso de chismes turcos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para satisfacer su curiosidad, para alimentar su pasión por el drama y para estar al día con el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, mis queridos, pongámonos serios, ajustémonos los cinturones y adentrémonos en la historia. Para entender bien todo, para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible, tenemos que remontarnos a la época dorada de su relación. Una época en la que el amor parecía florecer, en la que la felicidad era palpable y en la que el futuro pintaba de colores brillantes. Atay y Serini se conocieron en el rodaje de la serie Medcezir, un drama turco que arrasó en audiencias, que conquistó corazones en todo el mundo y que, por cierto, también los catapultó a la fama internacional. En la serie interpretaron a una pareja, Yaman y Mira, que, digamos, tenía una química explosiva, una conexión innegable y una pasión que traspasaba la pantalla. Y esa química, amigos, esa magia, ese magnetismo traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular rápidamente como un reguero de pólvora. Los fans, las revistas, los medios de comunicación, todos se hacían la misma pregunta: ¿será que Yaman y Mira son algo más que una pareja de ficción? ¿Será que la chispa del amor ha prendido en la vida real? Y muy pronto, para deleite de sus seguidores y para sorpresa de pocos, Atay y Serini confirmaron lo que todos sospechaban: estaban juntos. Su relación fue en un principio una verdadera historia de cuento de hadas. Un romance digno de una novela turca, de esas que nos mantienen pegados al televisor durante horas. Se les veía felices, enamorados, radiantes, paseando por las calles de Estambul, cogidos de la mano, compartiendo miradas cómplices. Asistían a eventos de gala, derrochando elegancia y glamour, y deslumbrando a todos con su presencia. Compartían momentos íntimos y divertidos en redes sociales, publicando fotos y vídeos que hacían suspirar a sus seguidores, que despertaban la envidia de muchos y que confirmaban que eran la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que todos querían imitar. Eran la envidia de todos, la pareja que adornaba las portadas de las revistas y que protagonizaba los titulares de los periódicos. Eran el sueño hecho realidad, la personificación del amor verdadero, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas existen. Pero como en toda historia, como en toda novela, como en toda relación humana, no todo es color de rosa. La vida, con su caprichoso destino, con sus inesperados giros, con sus pruebas y tribulaciones, empezó a poner a prueba su amor. Empezaron a surgir rumores, como sombras que se ciernen sobre el horizonte, como nubes que presagian una tormenta. Rumores de infidelidades, de discusiones, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Y lamentablemente las especulaciones, los chismes, las malas
lenguas no tardaron en convertirse en realidad, en una verdad a medias, en una verdad contada por diferentes bocas. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde viene el secreto del que tanto hablamos, la verdadera razón, el verdadero detonante detrás de la ruptura, fue la ambición y los celos profesionales. Sí, aunque parezca increíble, aunque cueste creerlo, al parecer, la competencia feroz en el mundo de la actuación, las distintas prioridades de cada uno, las ambiciones personales y los egos inflados fueron minando la relación, corroyendo los cimientos del amor y debilitando el vínculo que los unía. Aatai, en ese momento, estaba en la cima de su carrera, con proyectos importantes, con protagónicos que lo consagraban como uno de los actores más cotizados y respetados de Turquía, con contratos jugosos y con un reconocimiento que trascendía fronteras. Su nombre era sinónimo de éxito, de taquilla, de popularidad. Serine, por otro lado, también tenía sus propios proyectos, también tenía su propia legión de fans, también gozaba de un gran reconocimiento, pero quizás no alcanzaban la misma repercusión mediática, quizás no tenían el mismo impacto en la industria, quizás no le daban la misma visibilidad. Algunos dicen que Serine sentía que no estaba recibiendo el mismo apoyo, el mismo reconocimiento, la misma atención de Aatai, y que esto generó inseguridad, frustración y una sensación de soledad. Sentía que su carrera no estaba avanzando al mismo ritmo que la de él, que sus logros no eran valorados en la misma medida, que su voz no era escuchada con la misma atención. Otros aseguran que Aatai, en su afán por consolidar su carrera, por escalar posiciones en la cima, por alcanzar la gloria, no dedicaba el tiempo suficiente a la relación, no le daba la prioridad que merecía, y que esto hizo que Serine se sintiera descuidada, abandonada y sola. Lo cierto es que con el tiempo la situación se volvió insostenible, como un vaso que se desborda, como una olla a presión que está a punto de explotar. Las peleas eran cada vez más frecuentes, las discusiones más acaloradas, los reproches más dolorosos. La comunicación, ese pilar fundamental en cualquier relación, se fue deteriorando, se fue fracturando, se fue rompiendo en mil pedazos. La chispa del amor, esa llama que había ardido con tanta fuerza, se apagó lentamente como una vela consumida por el tiempo y por el viento. El sueño de un futuro juntos, de una vida compartida, de una familia, se desvaneció como una ilusión, como un espejismo en el desierto. Pero ahora esperen, que la cosa no termina ahí. Porque como en toda historia de amor y desamor, como en toda novela turca que se precie, hay un ingrediente extra, un elemento que añade más drama, más polémica y más morbo. Este supuesto secreto también incluye una tercera persona, un nombre que ha estado en boca de todos, un nombre que ha resonado en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las conversaciones de los fans, Deniz Baysal. Sí, la actriz que en ese momento estaba ganando popularidad, que estaba ascendiendo en la escalera del éxito y que, según los rumores, había capturado la atención de Aatai. Los rumores apuntaban a una posible relación, a un romance secreto, a un flirteo que había trascendido lo profesional y que había encendido la llama de la pasión entre Aatai y Deniz. Se decía que habían sido vistos juntos en varias ocasiones, que habían compartido momentos íntimos, que se habían intercambiado miradas cómplices, que la química entre ellos era innegable. Y por supuesto esto, si es que era verdad, no hizo más que empeorar la situación entre Aatai y Serine. Los celos, la desconfianza, la inseguridad y la frustración se apoderaron de la actriz, quien se sintió traicionada y decepcionada. Aunque nunca se confirmó oficialmente, aunque los protagonistas nunca emitieron una declaración al respecto, la especulación fue tal, la presión mediática fue tan fuerte y los rumores se multiplicaron de manera tan vertiginosa que muchos fanáticos, muchos seguidores, muchos observadores culparon a Deniz Baysal de ser la causante de la ruptura, de ser la persona que había destruido la relación perfecta, el cuento de hadas que todos admiraban. Se convirtió para muchos en la villana de la historia, en la mala de la película, en la culpable del sufrimiento de Serine. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que la ambición, los celos, la competencia profesional y una tercera persona fueron los verdaderos culpables de la separación de Aatai y Serine? ¿Es verdad que la envidia, el ego y la falta de tiempo fueron los factores determinantes que acabaron con su amor? La verdad, mis queridos, es que nunca lo sabremos con certeza. Los protagonistas Aatai y Serine siempre han mantenido un hermetismo admirable sobre su vida privada, siempre han sido cautelosos con sus declaraciones, siempre han evitado entrar en detalles sobre su relación y sobre los motivos de su separación. Han preferido mantener la discreción, proteger su intimidad y no alimentar la polémica.
Nunca han confirmado ni desmentido ninguna de estas versiones, nunca han revelado la verdad detrás de la historia, y han preferido dejar que el tiempo, con su sabiduría, con su capacidad para sanar heridas y para aclarar las cosas, haga su trabajo. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar, lo que sí es evidente y palpable, es que a pesar de todos los rumores, a pesar de todas las especulaciones, a pesar de todas las versiones, la ruptura fue dolorosa. Fue traumática y dejó una cicatriz en el corazón de sus fans, en el corazón de todos aquellos que creían en el amor verdadero, en la pareja perfecta y en el cuento de hadas. La ruptura fue un golpe duro, una decepción, una pérdida que generó tristeza, nostalgia y una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Lo que sí sabemos, lo que sí es un hecho, es que después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Atai, con su talento innato, con su perseverancia y con su ambición, siguió cosechando éxitos en su carrera, participando en series y películas que le han consolidado como uno de los actores más importantes, más influyentes y más queridos de Turquía. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su habilidad para conectar con el público. Ha ganado premios, ha recibido elogios y ha mantenido su estatus de estrella, de ícono de la actuación. Serine, por su parte, también ha seguido brillando con luz propia, demostrando su talento, su belleza y su versatilidad. Ha protagonizado producciones muy exitosas, ha ganado premios, ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público, y ha demostrado que es una actriz de primer nivel, una artista completa y una mujer fuerte e independiente. Ha demostrado que es capaz de superar las adversidades, de reinventarse y de seguir adelante con su carrera y con su vida. Ambos, Atai y Serine, han rehecho sus vidas sentimentales, han encontrado el amor en otras personas y han formado nuevas relaciones. Aunque sus caminos ya no se cruzan, aunque sus vidas han tomado rumbos diferentes, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas, más queridas y más emblemáticas de la televisión turca. Su historia, llena de amor, pasión, drama, secretos y polémicas, seguirá siendo objeto de debate, de especulación y de interés durante mucho tiempo. Y es que en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula, los secretos, los rumores y las polémicas siempre generan morbo, curiosidad y una fascinación inagotable. ¿Pero saben qué es lo más importante de todo esto? Que a pesar de las dificultades, a pesar de los rumores, a pesar de los obstáculos y de las pruebas que la vida les ha puesto, tanto Atai como Serine han sabido rehacer sus vidas, han sabido aprender de sus errores, han sabido superar el dolor y han sabido seguir adelante con sus carreras y con sus sueños. Han demostrado ser profesionales, talentosos, resilientes y, sobre todo, personas que han sabido crecer, madurar y evolucionar. Ahora, mis queridos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la ambición, los celos, la competencia y la falta de tiempo fueron la verdadera razón de la ruptura? ¿Creen que la historia de Deniz Baysal fue real, o solo un invento de las malas lenguas? ¿Creen que el amor verdadero existe en el mundo del espectáculo? ¿Creen que las parejas de famosos pueden resistir la presión mediática y los desafíos de la fama? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan, intercambiar ideas y compartir sus puntos de vista. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia llena de chismes, de misterio, de drama y de emociones fuertes, y que se hayan enterado de algunos detalles, de algunas verdades y de algunas especulaciones que quizás no conocían. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reflexionado sobre el amor, las relaciones y la vida, y que se hayan divertido con este viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Si fue así, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, un me gusta que me llena de energía, que me motiva a seguir creando contenido y que me demuestra que están disfrutando de mi trabajo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las telenovelas turcas y que están ávidos de chismes y de secretos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas, para conocer los secretos de sus actores favoritos y para no perderse ninguna novedad. Aquí encontrarán análisis, reseñas, noticias, chismes y todo lo que necesitan para saciar su sed de drama y de emociones fuertes. No se pierdan mis próximos vídeos porque les prometo que les traeré más secretos, más chismes, más historias impactantes, más análisis profundos y más entrevistas exclusivas. Prepárense porque esto no ha hecho más que empezar.
El mundo de las telenovelas turcas es un universo infinito, lleno de sorpresas y de emociones, y yo estoy aquí para explorar cada rincón, para desenterrar cada secreto y para compartirlo con ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que estén al tanto de todas las novedades y para que sean los primeros en enterarse de las últimas noticias. Así no se perderán ningún chismecito, ninguna exclusiva y ningún detalle jugoso. Gracias por ver. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir sus opiniones y por hacer que este canal sea lo que es. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, un beso gigante y hasta pronto. Chao. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz.